para mí, lejos de estar autorizando la libertad y democratización sindical, están eternizando y legalizando al sindicato blanco. Yo creo que vulnera el más puro de los derechos sindicalistas, porque la gran mayoría de los sindicatos minoritarios y los sindicatos que están obteniendo sus tomas de notas de acuerdo a la nueva Ley Federal del Trabajo. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero darle la bienvenida a Susana Prieto Terrazas. Ella es diputada por Morena, con un tema que se aprobó el día de ayer sobre la libertad sindical. ¿Y quién mejor que ella para que nos explique cuáles fueron las condiciones y en dónde estuvieron pues, los argumentos a favor y los argumentos en contra en este tema que influye e impacta en la vida de los sindicatos? Te agradezco mucho, diputada, por estar con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Gracias por aperturar el espacio, a sus órdenes. Como siempre es un placer. Gracias, diputada, por estar con nosotros en este espacio informativo. Y el día de ayer se tomó una decisión en torno a la libertad sindical. Platícanos cómo estuvo la cosa en la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son los argumentos a favor, los argumentos en contra? Si hubo o no un poquito de rispidez en torno a estos acuerdos que se tomaron. Sí hubo rispidez porque, entre otros, pues la de La Voz no estuvo de acuerdo. Para mí, lejos de estar autorizando la libertad y democratización sindical, están eternizando y legalizando al sindicato blanco de la educación, a el CENTE. Están diciendo que en miras de la libertad y democratización sindical solo se respetarán las relaciones laborales y los derechos de los trabajadores cuyo sindicato cuenta con registro y con toma de nota. Pues el único que cuenta pues es el sindicato charro. Entonces quiere decir que esto es una contradicción con la ley vigente del 1 de mayo del 2019, donde aparentemente nosotros, la legislatura anterior aperturó la libertad y democratización sindical como condición expuesta por los Estados Unidos de Norteamérica en el apartado 23 del TEMEC, es decir, que existiera esa libertad y democratización sindical que ahora limitan estableciendo, yo dije ayer en mi intervención que oficializando al charrismo sindical. Pues es muy peligroso, aparte de todo, el fortalecer estos sindicatos que acaban siendo sindicatos de Estado, porque acaban siendo sindicatos. Sabemos cuál es la trayectoria del sindicato de maestros que encabezó el Bester Gordillo durante muchísimos años, y bueno, y cuál ha sido su vinculación con el poder como un motivo de movimiento político, ¿no? Y que son utilizados más que para representar a los empleados, más que para representar a los trabajadores, para las movilizaciones políticas que son necesarias por medio de estos sindicatos. Y lo vemos esto replicado en muchos otros sindicatos que tienen la venia del Estado y la preferencia del mismo, inhibiendo así lo que acabas de mencionar, la democratización de la representación sindical. Sí, además yo creo que vulnera el más puro de los derechos sindicalistas, porque la gran mayoría de los sindicatos minoritarios y los sindicatos que están obteniendo sus tomas de notas de acuerdo a la nueva Ley Federal del Trabajo, estamos empujando y pugnando por una sindicalización que regrese al origen, que de verdad represente los intereses de los trabajadores y no de las empresas del sector público o del sector privado, porque la verdad me parece que la corrupción de los sindicatos es exactamente la misma en el sector privado y en el sector público. Nosotros estamos apelando a una nueva cultura laboral, a que los nuevos sindicatos no quieran solamente dejar que deje de ser su líder el que ya está establecido ahí, afianzado al sindicato durante años, para que llegue otro a hacer lo mismo, a hacer corrupciones, a trabajar para las empresas y no para los intereses de los trabajadores, que no consiga aumentos salariales ni mejores condiciones de vida. Entonces, yo creo que es un retroceso, como lo señalé ayer en tribuna, el hecho de que alguien, no sé quién, todavía no lo he descubierto, que alguien esté
poniéndose un traje a la medida, utilizando la Cámara de Diputados. Sí, pues es francamente de llamar la atención, porque lo que se debe de inhibir, creo, es el fortalecimiento de estos, como bien dices, líderes sindicales charros, que lo único que acaban siendo son explotadores de los trabajadores. Y tenemos casos, creo que en el sindicalismo mexicano, para echar para arriba de líderes sindicales que se enriquecen a manos llenas impunemente con el salario de los trabajadores y las cuotas sindicales, y que tienen que ser vistos y tienen que ser pasados bajo la lupa. ¿Qué mejor ejemplo que el mismo Carlos Romero de Champs o el Bester Gordillo? Estos nombres que tenemos tatuados en la cabeza, muchos mexicanos que sabemos de la impunidad con la que se han manejado este tipo de líderes sindicales y el daño que le han hecho a las empresas del Estado y a los representantes de los trabajadores, que se enriquecen ellos y dejan al descubierto que lo único que utilizan estos sindicatos es para movilizaciones, para hacerse ricos de manera personal. Creo que se debe, y estoy de acuerdo, de acabar con este charrismo sindical. Esta es una lucha en todos los niveles, pero yo creo que finalmente quienes deben entender que sin ellos no va a rendir frutos la lucha son los trabajadores, a todo nivel. Porque, por ejemplo, a veces los maestros se sienten superiores a los obreros, pero tienen exactamente los mismos problemas cuando enfrentan sus relaciones obrero-patronales. Entonces, por eso es que estamos llamando a una nueva cultura laboral, donde también, por ejemplo, estuvimos con Zoe Robledo hace unos días en la Cámara de Diputados en una conferencia magistral que dio y reconoce que, por ejemplo, hablando de sindicatos de Estado, el del Instituto Mexicano del Seguro Social tiene 4 empleados administrativos por 1 del personal médico. Entonces, el Seguro Social lo que necesita es personal médico, no auxiliares administrativos. Pero estos sindicatos blancos, con sus líderes charros, lo que han hecho son favorcitos, vender plazas, generar plazas que no se requieren dentro del sector público ni del sector privado, y entonces van enganchando a los trabajadores, estableciendo compromisos con ellos, y entonces no puede vencerse al charrismo sindical. La concientización de la clase trabajadora es la clave para que la aplicabilidad de la ley en cuanto a la libertad y democratización sindical tenga un verdadero sentido en este país. Pues te agradezco mucho, diputada Susana Prieto Terrazas, diputada de Morena, por estar con nosotros para platicar esto que es un tema trascendental para la vida de los trabajadores en nuestro país y, por supuesto, su correcta representación en sus plazas laborales y, por supuesto, sus derechos como los trabajadores que son. Muchas gracias, Susana, por estar aquí con nosotros en este espacio. Igualmente estamos a sus órdenes. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.